¿Sabías que Santa Teresa recibió una revelación divina sobre 10 errores que mantienen a las almas atrapadas en el purgatorio durante años? Errores que quizás tú estás cometiendo ahora mismo sin saberlo. ¿Quieres descubrir cuáles son antes de que sea demasiado tarde? Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y una de las místicas más grandes de la historia, tuvo experiencias sobrenaturales que cambiaron para siempre nuestra comprensión del purgatorio. En una de sus visiones más impactantes, Cristo le mostró algo que pocos conocen: 10 errores específicos que retienen a las almas en ese estado de purificación, prolongando su sufrimiento durante años, décadas, incluso siglos. Estos no son pecados mortales evidentes, son faltas ocultas, actitudes sutiles, negligencias cotidianas que cometemos sin darnos cuenta. Y lo más alarmante es que la mayoría de nosotros caemos en varios de ellos cada día. Si sientes en tu corazón que necesitas esta advertencia para cambiar tu vida, escribe en los comentarios: Santa Teresa, intercede por mí. No te vayas de este video porque al final conocerás el remedio exacto que ella misma enseñó para liberarte de estos 10 errores y acortar tu tiempo de purificación. Antes de comenzar, manifiesta tu fe. Dale like si deseas que Santa Teresa interceda por tu alma y suscríbete si quieres evitar años de sufrimiento en el purgatorio. Corría el año 1560 en el convento de la Encarnación de Ávila. Santa Teresa, sumida en profunda oración, experimentó uno de los arrebatos místicos más extraordinarios de su vida. En ese estado sobrenatural, su alma fue transportada fuera del cuerpo y conducida a un lugar que ella misma describió como un espacio entre la tierra y el cielo, envuelto en una luz tenue y penetrante. Allí, Cristo le mostró algo que la estremeció hasta las lágrimas. No era el infierno con sus llamas eternas, ni el cielo con su gloria infinita. Era el purgatorio, pero no como lo imaginamos vagamente. Teresa vio almas concretas, rostros de personas que ella había conocido en vida, sumidas en un sufrimiento que, aunque no era eterno, resultaba indescriptiblemente intenso. Lo que más la impactó no fue el dolor en sí, sino la razón de ese dolor. El Señor le reveló que muchas de esas almas no estaban allí por grandes pecados, sino por errores que en vida consideraron insignificantes, faltas que nunca confesaron porque no las reconocieron como tales, actitudes que normalizaron en su vida cotidiana, negligencias espirituales que fueron acumulándose como polvo sobre el alma. Teresa escuchó entonces la voz de Cristo diciéndole con ternura pero con firmeza: «Hija mía, quiero que el mundo conozca estos errores. Son 10, y la mayoría de mis hijos los cometen sin saberlo. Escríbelos, adviértelos, para que no lleguen aquí sin estar preparados». La santa salió de ese éxtasis con el corazón partido en dos. Por un lado, sentía un amor inmenso por esas almas sufrientes. Por otro, experimentaba una urgencia sobrenatural de advertir a los vivos. Esa misma noche comenzó a escribir en sus cuadernos personales lo que el Señor le había mostrado. ¿Cuáles son esos 10 errores? Teresa los organizó con precisión quirúrgica, desde los más comunes hasta los más ocultos. Errores que atraviesan todas las clases sociales, todos los estados de vida, todas las edades. Errores que cometen tanto los tibios como los devotos. Errores que incluso personas que van a misa cada domingo y rezan el rosario pueden estar cometiendo en este preciso momento. El primer error, según le fue revelado, es tan común que Teresa estimó que 9 de cada 10 cristianos lo cometen. Y lo más aterrador es que muchos ni siquiera sospechan que es un error. Lo justifican, lo normalizan, lo disfrazan de virtud. El segundo error tiene que ver con algo que haces todos los días, probablemente varias veces al día, y que según Santa Teresa puede añadir años enteros de purificación. Años. El tercero la hizo llorar cuando lo vio,
porque comprendió que ella misma había caído en él durante gran parte de su vida antes de su conversión definitiva. Un error tan sutil que incluso las almas más piadosas pueden estar atrapadas en él sin darse cuenta. Los errores del 4 al 6 forman lo que Teresa llamó la tríada de la ceguera espiritual. Son errores que se alimentan unos a otros, creando un círculo vicioso que endurece el corazón poco a poco, casi imperceptiblemente, hasta que el alma llega al purgatorio y finalmente comprende la gravedad de lo que hizo. Los errores 7 y 8 están relacionados con la lengua. Teresa vio almas que llevaban décadas en purificación únicamente por palabras que dijeron sin pensar, palabras que creyeron inofensivas, palabras que en su momento les parecieron incluso justificadas. Pero en la luz de la verdad divina, esas palabras revelaron todo su veneno. Y los dos últimos errores, el 9 y el 10, son los que Teresa guardó para el final de su revelación, porque son los más devastadores. El 9 involucra algo tan arraigado en nuestra naturaleza caída que solo la gracia divina puede arrancarlo de raíz. Y el 10, es el que mantiene a más almas en el purgatorio que cualquier otro, según le fue mostrado. Cuando terminó de escribir toda la revelación, Santa Teresa añadió una nota personal que todavía se conserva en sus manuscritos. Si el mundo supiera lo que he visto, si pudiera sentir aunque sea por un instante el dolor de esas almas y la facilidad con la que se puede evitar, no habría un solo cristiano que no cambiara su vida radicalmente en este mismo momento. Pero hay esperanza. Junto con los 10 errores, Cristo también le mostró a Teresa los remedios, prácticas concretas, actitudes específicas, devociones particulares que pueden no solo evitar estos errores, sino también reparar el daño causado por ellos. Remedios que están al alcance de cualquier persona, no importa cuán pecadora se sienta. Ahora prepárate, porque vamos a revelar el primero de estos 10 errores, y te advierto, cuando lo escuches, es muy probable que reconozcas que lo has cometido. Quizás hoy mismo, quizás hace una hora. El primer error que retiene a las almas en el purgatorio es tan cotidiano, tan normalizado, que te sorprenderá descubrir que Dios lo toma tan en serio. El primer error que Santa Teresa vio en su visión fue devastador por su universalidad. Lo llamó la tibieza disfrazada de prudencia, y según sus propias palabras, es el error que más almas retiene en el purgatorio, porque es el más difícil de reconocer en vida. ¿Qué es exactamente este error? Es la mediocridad espiritual que se justifica con excusas piadosas. Es el alma que dice: ya rezo lo suficiente, ya voy a misa los domingos, ya soy mejor que la mayoría. Es la persona que cumple con lo mínimo indispensable y cree que eso es suficiente para llegar directamente al cielo. Teresa vio un alma en particular durante su visión. Era una mujer que había vivido sin pecados graves, que nunca había faltado a misa dominical, que rezaba el rosario ocasionalmente. Una buena cristiana según los estándares humanos. Pero cuando murió y fue llevada ante el juicio de Dios, la luz divina reveló algo aterrador. Su corazón había estado tibio durante toda su vida. Nunca había dado un paso más allá de lo obligatorio. Nunca había sacrificado algo importante por amor a Dios. Nunca había salido de su zona de confort espiritual. Rezaba, sí, pero con la mente en otras cosas. Iba a misa, sí, pero llegaba tarde y se iba temprano. Ayudaba a otros, sí, pero solo cuando le convenía y no le costaba demasiado. El Señor le mostró a Teresa cómo esa alma lloró al comprender que había desperdiciado toda una vida de oportunidades para amar, oportunidades que Dios le había dado cada día y que ella había dejado pasar por pereza espiritual, por comodidad, por miedo a que la consideraran fanática o exagerada. Esta mujer llevaba ya 80 años en el purgatorio cuando Teresa la vio. 80 años ardiendo en el fuego purificador, no por haber sido mala, sino por no haber sido todo lo buena que podía ser.
80 años sufriendo la ausencia de Dios, no por haberlo rechazado abiertamente, sino por haberlo mantenido siempre a una distancia prudente. Y aquí está la trampa mortal de este error. Se disfraza de virtud. El alma tibia se dice a sí misma que está siendo prudente, equilibrada, sensata. No quiero ser extremista, piensa. No quiero caer en el fanatismo. Dios entiende que tengo otras responsabilidades. Dios no me pide tanto. Pero Santa Teresa escribió algo que debería hacernos temblar. El alma tibia es más difícil de salvar que el pecador declarado, porque el pecador al menos sabe que necesita conversión, mientras que el tibio cree que ya está bien. Este error se manifiesta de 1000 maneras en nuestra vida cotidiana. Es levantarse por la mañana sin dedicar ni 5 minutos a la oración porque tenemos prisa. Es ir a misa como quien cumple un trámite burocrático, sin preparación, sin acción de gracias, sin participación real. Es leer las redes sociales durante horas pero no tener tiempo para leer aunque sea un párrafo del Evangelio. Es callarnos cuando deberíamos defender nuestra fe por miedo al qué dirán. Es no corregir a nuestros hijos en temas morales porque no queremos conflictos. Es vivir una doble vida donde somos católicos los domingos pero mundanos el resto de la semana. Es dar limosna solo cuando nos sobra y nos sentimos generosos. Es perdonar solo cuando el ofensor se disculpa primero. Santa Teresa vio cómo estas pequeñas tibiezas se acumulan como gotas de agua que terminan llenando un océano de mediocridad espiritual. Y en el momento de la muerte, cuando el alma ve con claridad absoluta cuánto amor recibió de Dios y cuán poco amor devolvió, el dolor es insoportable. La santa describió que estas almas sufren un tormento particular en el purgatorio. Se les muestra constantemente todas las gracias que Dios les dio y que desperdiciaron. Ven cada misa a la que fueron con el corazón distraído. Ven cada inspiración del Espíritu Santo que ignoraron. Ven cada oportunidad de crecer en santidad que rechazaron por comodidad. Y lo peor de todo es que ven cómo su tibieza afectó a otros. Ven a sus hijos que perdieron la fe porque nunca vieron un ejemplo de fervor en casa. Ven a sus amigos que nunca conocieron a Cristo porque ellos tuvieron vergüenza de hablarles de Él. Ven todas las almas que pudieron haber ayudado, pero no lo hicieron porque estaban demasiado ocupados en sus propias comodidades. Teresa advirtió especialmente a las personas devotas sobre este error, porque incluso quienes rezan mucho pueden caer en la tibieza si su oración se vuelve rutinaria, mecánica, sin amor. Incluso quienes van a misa diaria pueden estar tibios si lo hacen por costumbre y no por deseo ardiente de encontrarse con Cristo en la Eucaristía. El remedio, según la santa, es brutalmente simple pero difícil de aplicar. Preguntarse cada noche antes de dormir: ¿he dado hoy lo mejor de mí a Dios o solo las sobras de mi tiempo y energía? ¿He amado con generosidad o con cálculo? ¿He sido valiente en mi fe o cobarde por conveniencia? Pero hay algo peor que la tibieza. Algo que Santa Teresa vio y que la hizo estremecer aún más. El segundo error es tan común que el 90% de los cristianos lo comete diariamente sin darse cuenta. Y a diferencia de la tibieza, que al menos puede justificarse con ignorancia, este segundo error no tiene excusa posible. Cuando lo conozcas, comprenderás por qué tantas almas buenas pasan décadas en purificación. El segundo error que Cristo reveló a Santa Teresa es tan devastador que ella misma confesó haberlo cometido innumerables veces antes de su conversión profunda. Lo llamó el veneno silencioso del alma, juzgar las intenciones y el corazón del prójimo. No se trata simplemente de criticar acciones observables. Se trata de algo mucho más grave: atribuir intenciones malas a los demás, suponer que conocemos sus motivaciones, condenar en secreto lo que creemos que hay en su interior, es decir, en nuestro corazón. Esa persona hace eso por soberbia, por envidia, por maldad.
Y lo peor es que muchas veces lo decimos con un tono de preocupación espiritual, como si estuviéramos siendo justos o prudentes. Santa Teresa vio durante su visión a un hombre que había sido considerado piadoso en vida. Iba a misa, comulgaba con frecuencia, participaba en obras de caridad, pero tenía un vicio oculto que nadie conocía excepto Dios. Juzgaba constantemente los corazones de quienes lo rodeaban. Cuando veía a alguien llegar tarde a misa, pensaba, «Qué tibio es, no le importa a Dios». Cuando veía a una mujer bien vestida, pensaba, «Qué vanidosa, solo busca llamar la atención». Cuando a alguien no lo saludaba, pensaba, «Qué soberbio, se cree superior a mí». Cuando veía a un rico, lo juzgaba de avaro. Cuando veía a un pobre, lo juzgaba de flojo. Cada día de su vida, desde que se despertaba hasta que se dormía, su mente era una corte de juicio donde él se sentaba como juez supremo y todos los demás eran los acusados. Y lo justificaba diciéndose a sí mismo que solo estaba siendo realista, que estaba viendo las cosas como son, que tenía discernimiento espiritual. Cuando murió y se presentó ante Dios, la verdad lo aplastó como una montaña. El Señor le mostró cada uno de sus juicios y la realidad detrás de cada uno. La mujer que llegó tarde a misa lo hizo porque estuvo toda la noche cuidando a su madre enferma. La mujer bien vestida acababa de salir de una depresión terrible y arreglarse era su forma de recuperar la dignidad. La persona que no lo saludó estaba sumida en un dolor tan profundo que ni siquiera veía lo que tenía enfrente. Pero lo más devastador fue cuando Dios le mostró cuántas veces él mismo había cometido exactamente las mismas faltas que juzgaba en otros, o peores aún. Le mostró su propia soberbia al creerse con autoridad para juzgar. Le mostró su propia dureza de corazón al no tener misericordia. Le mostró cómo cada juicio que hizo era una falta directa contra la caridad. Teresa vio cómo ese hombre cayó de rodillas ante la justicia divina, comprendiendo finalmente las palabras de Cristo: «No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá». Este hombre llevaba 40 años en el purgatorio cuando Teresa lo vio, 40 años siendo purificado de cada juicio injusto, de cada condena secreta, de cada pensamiento soberbio que se atribuyó el derecho de leer corazones que solo Dios puede leer. Y aquí está el horror de este error. La mayoría lo cometemos múltiples veces al día sin siquiera registrarlo como pecado. Lo hacemos con naturalidad, como si fuera parte normal del pensamiento humano. Juzgamos al sacerdote por cómo predica. Juzgamos a otros feligreses por cómo rezan. Juzgamos a nuestros hermanos por sus decisiones. Juzgamos a los padres de familia por cómo educan a sus hijos. Juzgamos a los jóvenes por su forma de vestir. Juzgamos a los ancianos por ser anticuados. Juzgamos a los convertidos por su pasado. Juzgamos a los que pecan diferente a nosotros. Y lo hacemos no solo con extraños, sino con quienes más amamos. Juzgamos a nuestro cónyuge. No me quiere como antes, ya no le importo. Juzgamos a nuestros hijos. Son unos malagradecidos, no valoran nada. Juzgamos a nuestros padres. Siempre me prefirieron menos que a mi hermano. Santa Teresa escribió algo escalofriante. Cada vez que juzgas el corazón de alguien, estás usurpando el trono de Dios. Estás diciendo que tú sabes mejor que Él lo que hay en el interior de esa persona. Y ese acto de soberbia espiritual tiene un precio altísimo en el purgatorio. ¿Por qué este error es tan grave? Porque destruye la caridad, que es el fundamento de toda santidad. La caridad todo lo cree, todo lo espera, todo lo excuse, nos dice San Pablo. Pero nosotros hacemos exactamente lo contrario. Creemos lo peor, esperamos lo peor, condenamos sin evidencia. Y hay algo aún más terrible: nuestros juicios afectan a otros. Cuando juzgamos a alguien en nuestro corazón, ese veneno eventualmente sale de nuestra boca. Se convierte en murmuraciones, en chismes, en calumnias disfrazadas de preocupación.
Destruimos reputaciones, herimos almas, sembramos división en el cuerpo de Cristo. Teresa vio almas en el purgatorio que no solo purgaban sus propios juicios, sino también el daño que esos juicios causaron en otros. Vio personas que habían alejado a alguien de la iglesia por haberlo juzgado duramente. Vio familias destruidas por juicios mutuos. Vio comunidades parroquiales divididas por espíritus críticos que se creían justos. El remedio que Santa Teresa enseñó es tan simple como difícil. Cada vez que venga a tu mente un juicio sobre alguien, deténlo inmediatamente y reemplázalo con una excusa caritativa. Si ves algo malo en alguien, piensa: quizás tiene problemas que desconozco, quizás está sufriendo, quizás Dios está trabajando en su vida de maneras que no puedo ver. Y sobre todo, recuerda tus propias miserias. Recuerda cuántas veces has fallado. Recuerda cuánta misericordia has necesitado tú de Dios. Porque solo quien se reconoce pecador puede dejar de ser juez de los demás. Pero si crees que estos dos primeros errores son graves, prepárate. El tercer error es el que hizo llorar a Santa Teresa cuando lo vio, porque comprendió que ella misma había vivido atrapada en él durante años. Es tan sutil, tan disfrazado de virtud, que incluso las almas más devotas pueden estar cometiéndolo en este preciso instante sin darse cuenta. El tercer error que Santa Teresa vio la quebró interiormente porque, en sus propias palabras, lo reconoció como su propia trampa durante años. Lo llamó la oración de los labios sin el corazón dispuesto al cambio. Este error es devastador porque involucra lo más sagrado, la oración. Y es el más insidioso porque la persona que lo comete cree sinceramente que está siendo devota. Va a misa, reza el rosario, hace novenas, repite oraciones hermosas. Pero hay algo que falta: la disposición real de cambiar cuando Dios lo pide. Durante su visión, Teresa vio a una mujer que había rezado todos los días de su vida, literalmente todos los días. Desde niña hasta su muerte a los 70 años, nunca había dejado de rezar. Conocía oraciones de memoria, tenía devoción a varios santos, acudía a la Eucaristía con frecuencia. Pero cuando murió y se presentó ante Dios, Él le preguntó algo que la dejó sin palabras. ¿Por qué rezabas si nunca escuchabas lo que yo te pedía? La mujer había pasado décadas pidiendo cosas a Dios: salud, protección, bendiciones para su familia, solución a sus problemas. Y Dios le había respondido muchas veces. Pero cada vez que Él le pedía algo a cambio, cada vez que el Espíritu Santo le inspiraba a perdonar a alguien, a cambiar una actitud, a romper con un pecado, a ser más generosa, a humillarse, ella encontraba excusas. Rezaba por la conversión de su esposo, pero cuando Dios le pedía que fuera más paciente con él, respondía: es que tú no sabes cómo es él. Rezaba por sus hijos, pero cuando Dios le pedía que pasara más tiempo con ellos en lugar de estar ocupada en otras cosas, decía: es que tengo muchas responsabilidades. Rezaba por paz en su corazón, pero cuando Dios le pedía que soltara resentimientos antiguos, respondía: es que lo que me hicieron fue muy grave. Oraba, sí, pero su oración era un monólogo, no un diálogo. Hablaba con Dios, pero no lo escuchaba. Pedía, pero no obedecía. Buscaba que Dios cambiara sus circunstancias, pero se resistía a que Dios la cambiara a ella. Santa Teresa lloró al ver esta alma porque reconoció que ella misma había vivido así durante años. Antes de su conversión profunda, a los 40 años, Teresa había sido una religiosa que rezaba las horas litúrgicas, que participaba en la vida conventual, que cumplía con sus devociones, pero admitió más tarde que todo era superficial, porque su corazón seguía apegado a vanidades, a conversaciones mundanas, a su propia voluntad. Y fue solo cuando finalmente se rindió, cuando le dijo a Dios, no solo con los labios, sino con la vida: haz de mí lo que quieras, que experimentó la verdadera transformación. Por eso escribió una de sus frases más famosas:
No basta con orar mucho, hay que orar bien. Y orar bien significa estar dispuesto a que Dios nos cambie radicalmente. Este error tiene manifestaciones concretas en nuestra vida diaria. Es rezar por paciencia, pero explotar con la misma furia de siempre ante la primera provocación. Es pedir humildad, pero ofendernos cuando alguien nos corrige. Es suplicar por santidad, pero seguir aferrados a ese pecado que nos gusta. Es rogar por amor a los enemigos, pero seguir cultivando el rencor en secreto. Es ir a confesarnos del mismo pecado mes tras mes, año tras año, sin hacer ningún esfuerzo real por cambiar. Es comulgar con frecuencia, pero salir de la iglesia siendo exactamente la misma persona que entró. Es hacer retiros espirituales que nos conmueven en el momento, pero 2 días después ya volvimos a la misma vida de siempre. La mujer que Teresa vio en su visión llevaba 25 años en el purgatorio y le faltaban muchos más. ¿Por qué tanto tiempo se había rezado toda su vida? Porque cada oración que hizo sin disposición real de cambio fue una oportunidad desperdiciada. Cada gracia que Dios le ofreció, que ella rechazó por apego a su voluntad propia, se convirtió en una deuda que debía pagar. Y aquí está lo más doloroso de este error. Estas almas sufren en el purgatorio un tormento específico. Se les muestran constantemente todas las gracias que pudieron haber recibido, todas las transformaciones que Dios quiso hacer en ellas, toda la santidad que pudieron alcanzar si simplemente hubieran dicho que sí. Ven la versión de sí mismas que pudieron ser y se lamentan eternamente por lo que perdieron. Santa Teresa escribió algo que debería sacudirnos. Dios no necesita nuestras oraciones. Nosotros necesitamos orar. Y el propósito de la oración no es cambiar a Dios ni manipular su voluntad, sino disponernos a ser cambiados por Él. Si rezas pero no cambias, no estás orando, estás recitando palabras vacías. ¿Cómo saber si estamos cayendo en este error? Pregúntate, ¿he cambiado en el último año? ¿Soy más paciente, más humilde, más generoso que hace 12 meses? ¿Hay menos pecados en mi vida o sigo con los mismos? ¿Mis oraciones me incomodan o solo me consuelan? ¿Dios me ha pedido algo específico que sigo ignorando? Porque la verdadera oración duele. Duele porque nos confronta. Duele porque nos exige renuncias. Duele porque nos pide morir a nosotros mismos. Si tu vida de oración es completamente cómoda, si nunca te ha costado nada, si nunca has tenido que renunciar a algo que amas por obediencia a Dios, entonces probablemente estás cometiendo este tercer error. El remedio que Santa Teresa enseñó es radical. Antes de cada oración, di desde el corazón: Señor, estoy dispuesto a hacer lo que me pidas, aunque me cueste todo. Y después de cada oración, pregunta: ¿qué quieres que haga ahora? Y cuando Él te responda, aunque sea con un susurro interior, aunque te pida algo difícil, obedece inmediatamente. Los primeros 3 errores ya están revelados: la tibieza disfrazada de prudencia, el juzgar corazones ajenos y la oración sin compromiso de cambio. Estos 3 pueden mantener un alma décadas en purificación. Pero ahora vamos a entrar en territorio aún más peligroso. El cuarto error es tan específico, tan cotidiano, que probablemente lo cometiste hoy mismo sin darse cuenta. Y según Santa Teresa, este error puede duplicar el tiempo de sufrimiento en el purgatorio. El cuarto error que Cristo reveló a Santa Teresa es tan cotidiano que la mayoría lo comete varias veces al día sin el menor remordimiento. Lo llamó el robo silencioso del talento más precioso: desperdiciar el tiempo que Dios nos regaló para nuestra salvación y la de otros. Este error no se refiere al descanso legítimo ni a los momentos de esparcimiento sano. Se refiere a algo mucho más grave: malgastar horas enteras en cosas vacías, inútiles o directamente perjudiciales para el alma, mientras descuidamos lo esencial. Es el tiempo que se evapora en frivolidades cuando podríamos estar creciendo en santidad, sirviendo al prójimo o simplemente
estando en la presencia de Dios. Durante su visión, Santa Teresa vio a un hombre joven que había muerto inesperadamente en un accidente. Tenía apenas 30 años. Había sido bautizado, había hecho su primera comunión, iba a misa ocasionalmente. No era un pecador grave según los estándares humanos. Pero cuando se presentó ante Dios y vio su vida completa desplegada ante Él, se horrorizó. De los 30 años que vivió, Dios le mostró cuánto tiempo real había dedicado a las cosas eternas, apenas unas pocas horas dispersas. El resto, la inmensa mayoría de su existencia, se había evaporado en trivialidades. Miles de horas viendo series de televisión que no aportaron nada a su alma. Cientos de horas en redes sociales mirando vidas ajenas mientras descuidaba la suya propia. Innumerables horas en conversaciones vacías, en entretenimientos que adormecían su conciencia, en ocupaciones que solo alimentaban su ego. El joven lloró al comprender que Dios le había regalado 30 años, más de 10.000 días, cerca de 250.000 horas, y él había devuelto casi nada. Había recibido un talento precioso y lo había enterrado en el lodo de la mediocridad. Había tenido tiempo para orar y prefirió dormir. Había tenido tiempo para leer las Escrituras y prefirió leer tonterías. Había tenido tiempo para hacer obras de misericordia y prefirió quedarse cómodo en su casa. Lo más devastador fue cuando Dios le mostró todas las gracias que había preparado para él, todas las oportunidades de crecimiento espiritual que le había puesto en el camino, todos los momentos en que el Espíritu Santo lo había llamado a hacer algo bueno, y él simplemente había estado demasiado distraído, demasiado ocupado en nada importante para responder. Este hombre llevaba 15 años en el purgatorio cuando Teresa lo vio, 15 años ardiendo en el fuego purificador por haber desperdiciado 15 años de vida terrenal. Porque en la justicia divina, cada momento que nos fue dado y malgastamos tiene consecuencias eternas. Y aquí está el terror de este error. Vivimos en una época donde desperdiciar el tiempo se ha normalizado completamente. Tenemos dispositivos en nuestros bolsillos diseñados específicamente para robar nuestra atención. Tenemos una cultura entera construida alrededor del entretenimiento constante, de la distracción perpetua, de evitar a toda costa el silencio y la reflexión. ¿Cuántas horas al día pasamos hipnotizados por una pantalla? ¿Cuánto tiempo invertimos en cosas que dentro de un año ni siquiera recordaremos? ¿Cuántas veces decimos no tengo tiempo para orar, pero sí tenemos 3 horas para ver videos sin sentido? Santa Teresa escribió algo que nos debería estremecer. En el momento de la muerte, no te preguntarán cuánto trabajaste, cuánto ganaste, ni cuánto te divertiste. Te preguntarán, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Y cada minuto desperdiciado será un minuto que lamentarás por toda la eternidad. Este error se manifiesta de formas muy concretas. Es llegar a casa después del trabajo y colapsar frente al televisor durante horas cuando podríamos dedicar, aunque sea 15 minutos, a la oración. Es pasar la noche entera en fiestas vacías, donde no crece nada bueno en el alma. Es estar horas y horas en chats y conversaciones intrascendentes, mientras nuestros hijos necesitan nuestra atención, nuestros padres ancianos esperan una visita, o alguien cercano necesita una palabra de aliento que nunca le damos, porque estamos demasiado ocupados en nada. Es postergar indefinidamente esa confesión que necesitamos hacer. Es decir, mañana empiezo a rezar el rosario, y ese mañana nunca llega. Es posponer la lectura espiritual, la visita al Santísimo, el ayuno que habíamos prometido, el acto de caridad que se nos ocurrió, siempre con la excusa de que estamos muy ocupados, cuando la verdad es que estamos ocupados en cosas que no importan. Y lo más grave, este error no solo afecta nuestra propia salvación, sino la de otros, porque cada momento que desperdiciamos es un momento que no estamos siendo luz para alguien más. Cada hora perdida es una hora en la que alguien que necesitaba nuestro testimonio, nuestra ayuda, nuestra oración,
no la recibió. Teresa vio en su visión almas que lloraban no solo por el tiempo que habían desperdiciado, sino por las almas que pudieron haber ayudado y no lo hicieron porque estaban demasiado distraídas. Padres que no evangelizaron a sus hijos porque estaban ocupados en sus propios entretenimientos. Esposos que no oraron por sus matrimonios porque el fútbol o las reuniones sociales eran más importantes. Jóvenes que pudieron haber sido instrumentos de conversión para sus amigos, pero estaban demasiado absortos en su propia diversión. El remedio que Santa Teresa enseñó es tanto urgente como práctico. Haz un examen honesto de tu día. Toma papel y lápiz y escribe cuántas horas dedicas realmente a Dios, a tu familia, a hacer el bien. Luego escribe cuántas horas se van en cosas que no edifican nada eterno. La proporción te revelará la verdad sobre tu vida y luego decide, porque el tiempo no es infinito. Cada día que pasa es un día menos que tienes para preparar tu eternidad. Cada hora que desperdicias es una hora que jamás recuperarás. Y cuando estés frente a Dios, no podrás culpar a nadie más. No podrás decir que no tuviste tiempo, porque Él te dio exactamente el mismo tiempo que les dio a los santos, 24 horas diarias. La diferencia es que ellos lo usaron para la eternidad y nosotros lo estamos usando para la nada. Ya llevamos 4 errores revelados y vamos por la mitad de lo que Santa Teresa vio. Cada uno de estos errores por sí solo puede costarnos años de purificación, pero el 5.º error es el que más almas ha sorprendido en el juicio particular, porque creían sinceramente que estaban haciendo algo bueno cuando en realidad estaban ofendiendo gravemente a Dios. El 5.º error que Santa Teresa vio en su visión es particularmente engañoso porque quienes lo cometen creen sinceramente que están siendo virtuosos. Lo llamó la caridad selectiva disfrazada de prudencia. Elegir a quién amar, a quién ayudar, a quién perdonar, basándonos en nuestras preferencias personales mientras justificamos nuestra falta de amor con excusas que suenan piadosas. Durante su visión, Teresa vio a una mujer que había sido muy activa en su parroquia. Organizaba eventos, ayudaba en la liturgia, participaba en grupos de oración. Era conocida como una persona caritativa. Pero cuando murió y se presentó ante Cristo, Él le mostró algo que la dejó sin aliento. Su caridad había sido totalmente selectiva. Ayudaba a los pobres que le caían bien, a los que eran agradecidos, a los que la hacían sentir importante. Pero si alguien necesitado era desagradable, si no le daba las gracias efusivamente, si no cumplía con sus expectativas de cómo debía comportarse un pobre, entonces cerraba su corazón. Y se justificaba diciendo, es que hay que tener discernimiento, no se puede ayudar a cualquiera. Perdonaba a quienes la ofendían levemente, pero guardaba rencor implacable contra quienes la habían herido profundamente. Y se decía a sí misma, es que hay ofensas que son imperdonables, hay límites, ignorando completamente que Cristo perdonó desde la cruz a quienes lo estaban matando. Era amable con las personas educadas, con las que hablaban bien, con las que se veían respetables, pero despreciaba interiormente a las toscas, a las ignorantes, a las que consideraba inferiores. Y se justificaba pensando, es que no tengo nada en común con esa gente, sería hipócrita fingir afecto. Oraba por la conversión de algunos pecadores, los que le inspiraban compasión, pero había otros pecadores, aquellos cuyos pecados le parecían especialmente repugnantes, por los que nunca rezó. Al contrario, en su corazón deseaba que recibieran castigo. Y se decía, es que hay gente que no merece misericordia, hay pecados que claman al cielo. Cuando Cristo le mostró todo esto, ella intentó defenderse, pero Señor, yo sí fui caritativa, ayudé a muchos, di limosna, fui generosa. Y Cristo le respondió con palabras que la quebraron. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿No hacen eso también los paganos? Yo te mandé amar como yo amé, y yo amé hasta a quien me traicionó.
hasta a quien me escupió, hasta a quien clavó los clavos en mis manos. Esta mujer llevaba 30 años en el purgatorio cuando Teresa la vio. 30 años aprendiendo a amar como Dios ama, sin condiciones, sin límites, sin excepciones. 30 años desaprendiendo el amor egoísta que había practicado toda su vida, creyendo que era virtud. Y aquí está la trampa mortal de este error. Se disfraza perfectamente de sabiduría. Decimos hay que poner límites, hay que cuidarse, hay que protegerse, y usamos esos principios verdaderos para justificar nuestra falta de amor. Decimos no todos merecen nuestro tiempo, y lo usamos para excusarnos de servir a quien nos incomoda. Este error se manifiesta constantemente. Es dar limosna solo al mendigo que nos parece legítimo, pero ignorar al que huele mal o al que sospechamos que usará el dinero mal. Es ayudar en la parroquia, pero despreciar al hermano que tiene ideas diferentes a las nuestras. Es ser amable con quien puede devolvernos el favor, pero frío con quien no tiene nada que ofrecernos. Es perdonar las faltas pequeñas, pero aferrarnos a los resentimientos grandes. Es saludar calurosamente a quien nos cae bien, pero apenas mirar a quien nos resulta antipático. Es invitar a nuestra casa solo a gente agradable, educada, de nuestro nivel, mientras ignoramos completamente que Cristo comía con publicanos y pecadores. Es rezar por nuestros seres queridos, pero nunca por nuestros enemigos. Es desear el bien para quienes nos tratan bien, pero secreta o abiertamente, desear el mal para quienes nos han herido. Es ser paciente con nuestros amigos, pero despiadado con los extraños. Santa Teresa vio cómo estas almas sufrían un tormento particular en el purgatorio. Se les mostraba constantemente cómo Cristo las amó cuando eran sus enemigas, cuando eran pecadoras, cuando no merecían nada. Y luego se les mostraba cada vez que ellas negaron ese mismo amor a otros. El contraste era insoportable. Ella escribió algo demoledor. Creemos que somos caritativos porque damos limosna, porque ayudamos en la parroquia, porque somos amables con nuestros amigos. Pero la verdadera caridad se mide en cómo tratamos a quien nos cae mal, a quien nos ha ofendido, a quien no puede devolvernos nada, a quien nos resulta repugnante. Esa es la caridad de Cristo, y esa es la única que cuenta ante Dios. El Señor le mostró a Teresa que muchas almas llegan al juicio, creyendo que fueron caritativas porque hicieron muchas obras buenas. Pero cuando Dios ilumina sus corazones, descubren que toda esa caridad fue interesada, selectiva, condicional. Fue amor humano, no amor divino. Y el amor humano, por más abundante que sea, no es suficiente para entrar al cielo sin purificación. El remedio que Santa Teresa enseñó es brutalmente difícil. Identifica a la persona que más te cuesta amar, que más te ha herido, que más te repugna, que más diferente es a ti, que menos merece tu amor según tu juicio humano, y comienza a orar por ella diariamente. Comienza a pedirle a Dios que te dé su propio corazón para poder amarla como Él la ama, y si es posible, haz un acto concreto de caridad hacia esa persona, no porque te nazca, no porque te caiga bien, no porque lo merezca, sino precisamente porque no te nace. ¿Por qué te cuesta? Porque ahí es donde tu amor se parece al amor de Cristo. Porque solo cuando amas a quien te crucifica es cuando tu amor deja de ser humano y se vuelve divino. Estamos llegando a los errores más ocultos. Ya conoces 5 y cada uno de ellos puede costarte décadas de purificación. Pero el 6º error es particularmente insidioso porque involucra algo que haces en tu propia casa, en la intimidad de tu vida cotidiana, donde nadie te ve excepto Dios. Y Él lo ve todo. El 6º error que Cristo reveló a Santa Teresa es uno de los más dolorosos porque ocurre en el lugar que debería ser sagrado, el hogar. Lo llamó el maltrato oculto que nadie ve excepto Dios. La forma en que tratamos a nuestra propia familia cuando las puertas están cerradas y no hay testigos. Durante su visión,
Teresa vio a un hombre que en público era la imagen perfecta del católico ejemplar. En la iglesia era respetuoso, amable, servicial. En su trabajo era correcto y profesional. Con sus amigos era cordial y generoso. Pero cuando llegaba a su casa y cerraba la puerta, se convertía en otra persona completamente diferente. Con su esposa era impaciente, cortante, despreciativo. Le hablaba con un tono que jamás usaría con un extraño. La interrumpía constantemente, minimizaba sus preocupaciones, ridiculizaba sus opiniones. Nunca la golpeaba físicamente, así que se decía a sí mismo que no era maltrato, pero sus palabras eran como cuchillos que cortaban el alma de ella día tras día, año tras año. Con sus hijos era aún peor. Les gritaba por cualquier cosa. Los comparaba entre ellos. Les decía que eran inútiles, que nunca harían nada bien, que eran una decepción. Cuando estaban contentos, apagaba su alegría con comentarios sarcásticos. Cuando necesitaban consuelo, les decía que dejaran de ser débiles. Cuando querían conversar, les decía que lo dejaran en paz. Y lo justificaba todo. Decía que estaba cansado del trabajo, que era su forma de educar, que ellos se lo buscaban con su comportamiento, que en su familia así lo habían criado a él, que nadie es perfecto, que igual los quería aunque no lo demostrara. Mil excusas para no reconocer que estaba destruyendo lentamente las almas que Dios le había confiado. Cuando murió y se presentó ante Cristo, esperaba escuchar: «Bien, siervo bueno y fiel, fuiste a misa, comulgaste, rezaste el rosario». Pero en cambio escuchó algo que lo horrorizó. «¿Cómo trataste a los que puse bajo tu cuidado? ¿Cómo hablaste a tu esposa, a quien yo te di como compañera para que la amaras como yo amé a mi iglesia? ¿Cómo formaste a tus hijos, a quienes yo te confié como mis propios tesoros?» Y el Señor le mostró cada palabra hiriente, cada gesto despectivo, cada vez que eligió la crueldad cuando pudo haber elegido la ternura. Le mostró el rostro de su esposa llorando en silencio después de cada humillación. Le mostró a sus hijos, ya adultos, arrastrando heridas emocionales que tardarían décadas en sanar, si es que alguna vez sanaban. Le mostró cómo uno de sus hijos había desarrollado una imagen distorsionada de Dios Padre porque su padre terrenal había sido tan duro, tan exigente, tan imposible de complacer. Le mostró cómo su hija había caído en relaciones destructivas porque aprendió en casa que el amor viene acompañado de maltrato. Le mostró cómo su esposa había perdido su luz interior, su alegría, su confianza, aplastada por años de desprecio disfrazado de normalidad. Este hombre llevaba 50 años en el purgatorio cuando Teresa lo vio. 50 años espiando cada palabra cruel, cada desprecio, cada vez que usó su autoridad en el hogar para destruir en lugar de edificar. Y aquí está el horror de este error. Es invisible para todos excepto para Dios y para las víctimas. Nadie en la parroquia lo sabía. Nadie en el trabajo lo imaginaba. Sus amigos lo consideraban un buen hombre. Pero en el único lugar donde debía demostrar el amor de Cristo, en su propio hogar, fracasó completamente. Santa Teresa vio que este error adopta muchas formas. No siempre son gritos ni insultos obvios. A veces es el silencio hostil que castiga, el sarcasmo que hiere disfrazado de humor, la indiferencia glacial que hace sentir invisible al otro, las comparaciones que destruyen la autoestima, la crítica constante que nunca se equilibra con reconocimiento. Es la madre que tiene paciencia infinita con los niños del catecismo, pero explota con los suyos por cualquier pequeñez. Es el padre que es dulce y comprensivo con sus sobrinos, pero áspero y exigente con sus propios hijos. Es el esposo que trata a su secretaria con más respeto que a su propia esposa. Es hablarle mal a tu familia en un tono que jamás usarías con tu jefe, con el sacerdote o con un conocido. Es guardar tus mejores palabras, tu mejor humor,
tu mejor paciencia para los de afuera, mientras los de casa reciben tus obras, tu cansancio, tu peor versión. Santa Teresa escribió algo que nos debería quebrantar. Tu familia no necesita que seas perfecto en público, necesita que seas santo en casa, porque de nada sirve que todos te admiren si los que mejor te conocen son los que más sufren contigo. Ella vio almas en el purgatorio que lloraban desconsoladas al comprender que habían destruido su propio hogar mientras creían estar construyendo una vida cristiana ejemplar. Vio padres que se daban cuenta, demasiado tarde, de que sus hijos los recordarían no por las misas a las que los llevaron, sino por las palabras hirientes que les dijeron. Vio esposos que finalmente entendían que su cónyuge había vivido en soledad emocional a pesar de compartir cama cada noche. El remedio que Santa Teresa enseñó es tan simple como devastador. Pregúntate honestamente si tratas mejor a los extraños que a tu propia familia. Si la respuesta es sí, estás en pecado grave, porque tu familia es tu primera vocación, tu primer apostolado, tu primera responsabilidad ante Dios. Comienza hoy mismo a cambiar tu tono. Pide perdón a quienes has herido. No esperes que ellos cambien primero. No esperes sentir ganas de ser amable. Hazlo por obediencia a Dios, aunque te cueste, aunque no te nazca, aunque ellos no respondan inmediatamente. Porque en el juicio final, Dios no te preguntará cuánta gente en la parroquia te admiraba. Te preguntará, ¿hiciste de tu hogar un pequeño cielo o un pequeño infierno? Los 3 últimos errores son los más peligrosos de todos. El 7º error tiene que ver con tu lengua. Y Santa Teresa advirtió que este pecado envía más almas al purgatorio que muchos otros que consideramos más graves. Prepárate para descubrir por qué tus palabras pueden costarte décadas de purificación. El 7º error que Santa Teresa vio en su visión la dejó profundamente perturbada. Lo llamó el pecado de la lengua descontrolada, las palabras que salen de nuestra boca sin filtro, sin caridad, sin pensar en el daño eterno que pueden causar. Y Cristo le reveló algo escalofriante. Hay almas que llevan más tiempo en el purgatorio, por lo que dijeron que por muchos otros pecados que la gente considera más graves. Durante su visión, Teresa vio a una mujer que había sido muy religiosa. Iba a misa diaria, comulgaba con frecuencia, rezaba varias horas al día, pero tenía un vicio que nunca consideró grave. Hablaba demasiado y casi siempre para mal. No era que dijera mentiras evidentes o calumnias obvias. Era algo mucho más sutil y por eso más peligroso. Comentaba sobre la vida de otros, compartía lo que había escuchado, siempre con el pretexto de preocupación o de que necesitaba consejos. Añadía pequeños detalles que hacían que la historia sonara peor de lo que era. Insinuaba sin afirmar directamente. Dejaba caer dudas sin acusar abiertamente. Decía frases como, no quiero juzgar, pero no sé si será cierto, pero dicen que no es por hablar mal, pero te tengo que contar. Yo no debería decir esto, pero... Y después de cada una de esas frases, venía un torrente de palabras que destruían reputaciones, sembraban desconfianza, rompían amistades, dividían comunidades. Cuando murió y fue llevada ante el juicio de Dios, Cristo le mostró algo que la hizo caer de rodillas sollozando. Le mostró cada palabra que había dicho y las consecuencias de esas palabras como ondas expansivas que se multiplicaban y multiplicaban. Le mostró cómo un comentario que ella hizo sobre una joven en la parroquia llegó a oídos de otras personas, se deformó, creció y terminó causando que esa joven abandonara la iglesia por la vergüenza y el dolor. Esa joven nunca volvió, se alejó de los sacramentos y murió años después sin confesión. Y la mujer que había hecho el comentario inicial cargaba parte de esa responsabilidad. Le mostró cómo sus chismes sobre un matrimonio que estaba pasando por dificultades hicieron que nadie les ofreciera ayuda real, porque todos creían conocer la versión de los hechos que ella había difundido.
Ese matrimonio terminó en divorcio. Los hijos crecieron en hogares separados y el dolor se multiplicó por generaciones. Le mostró cómo sus palabras envenenaron la imagen de un sacerdote que estaba luchando con sus propias debilidades, pero tratando de servir fielmente. Sus insinuaciones hicieron que los feligreses dejaran de confiar en él. Su ministerio se volvió estéril y él terminó cayendo en depresión y alcoholismo. Y ella había encendido la primera chispa de ese incendio con una simple conversación donde dijo: «A mí me parece que ese padre tiene algo raro, no sé, yo solo digo lo que veo». Le mostró cómo sus críticas constantes sobre otras mujeres de la parroquia crearon bandos, divisiones, enemistades que duraron décadas, familias que dejaron de hablarse, amistades que se rompieron para siempre. Todo por palabras que ella consideraba simples conversaciones normales. Y lo más devastador, Cristo le mostró cada vez que alguien trató de detenerla, de pedirle que no hablara mal de otros, y ella se ofendió diciendo que solo estaba diciendo la verdad, que tenía derecho a expresar su opinión, que no estaba haciendo nada malo. Esta mujer llevaba 60 años en el purgatorio cuando Teresa la vio. 60 años expiando cada palabra hiriente, cada chisme, cada murmuración, cada vez que su lengua fue instrumento del enemigo para destruir en lugar de edificar. Santa Teresa escribió después algo aterrador: «La lengua es el miembro más pequeño del cuerpo, pero puede incendiar bosques enteros». Y la mayoría de los cristianos cuidan más lo que comen que lo que dicen, cuando Jesús mismo advirtió que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Este error tiene manifestaciones muy específicas. Es participar en conversaciones donde se habla mal de alguien que no está presente. Es compartir información negativa sobre otros, aunque sea verdadera, cuando no hay necesidad de hacerlo, y solo causará daño. Es criticar constantemente al sacerdote, a los líderes de la comunidad, a otros feligreses, siempre encontrando defectos en lugar de virtudes. Es hacer comentarios sarcásticos que hieren disfrazados de humor. Es usar palabras para manipular, para controlar, para hacer sentir culpables a otros. Es decir verdades a medias que son peores que mentiras completas. Es revelar secretos que nos fueron confiados. Es hablar de los pecados pasados de alguien que ya se ha arrepentido y confesado. Es quejarse constantemente, envenenando el ambiente con negatividad. Es exagerar situaciones para hacerlas más dramáticas y llamar la atención. Es interrumpir, contradecir, corregir públicamente a otros por ego. Es prometer cosas con palabras que luego no cumplimos. Es hablar cuando deberíamos callar y callar cuando deberíamos hablar. Santa Teresa vio que muchas almas en el purgatorio repetían una y otra vez: si hubiera guardado silencio, si hubiera pensado antes de hablar, si hubiera mordido mi lengua en lugar de soltar ese comentario. Pero era demasiado tarde. Las palabras ya habían sido dichas, el daño ya estaba hecho y ahora debían pagar por cada una. La santa descubrió algo más escalofriante. Las palabras no mueren, permanecen. Se graban en el alma de quien las escucha. Y en el juicio final, cada palabra ociosa, cada murmuración, cada chisme será reproducido delante de todos. Santiago lo advirtió claramente. Si alguien no peca de palabra, es un hombre perfecto. El remedio que Santa Teresa enseñó es radical y doloroso. Ayuno de palabras. Antes de hablar, pregúntate 3 cosas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es caritativo? Si no cumple las 3 condiciones, guarda silencio. Y cuando dudes, siempre elige el silencio. Haz un propósito concreto. No hablaré de nadie que no esté presente a menos que sea para decir algo bueno. No compartiré información negativa sobre otros. No participaré en conversaciones de chisme. Y si otros comienzan a murmurar, tendré el valor de detenerlos o de retirarme. Solo quedan 2 errores más por revelar. El octavo es tan sutil que incluso personas devotas
que rezan mucho y van a misa frecuentemente pueden estar cometiéndolo en este preciso momento sin darse cuenta. Es un error que se esconde en el corazón, invisible para todos excepto para Dios. El octavo error que Santa Teresa vio en su revelación es quizás el más insidioso de todos, porque ataca precisamente a quienes más buscan a Dios. Lo llamó la soberbia espiritual oculta, ese orgullo sutil que se infiltra en el corazón de las personas devotas, haciéndoles creer que son mejores que otros por sus prácticas religiosas. Durante su visión, Teresa vio a una mujer que había sido extraordinariamente devota. Rezaba el rosario completo todos los días, iba a misa diaria, ayunaba con frecuencia, hacía horas de adoración eucarística, leía vidas de santos, participaba en varios ministerios parroquiales. Desde cualquier perspectiva humana, era una católica ejemplar. Pero había algo podrido en la raíz de toda esa devoción. Lo hacía en parte para sentirse superior. Cuando veía a alguien que solo iba a misa los domingos, pensaba con desdén: «¡Qué tibios son! Yo nunca podría conformarme con tan poco». Cuando conocía a alguien que no rezaba el rosario, pensaba: «¡Qué poco amor a la Virgen tienen!». Cuando veía a otros que no ayunaban, pensaba: «¡Qué débiles de voluntad!». Se comparaba constantemente con otros y siempre salía victoriosa en esas comparaciones. Se sentía orgullosa de su disciplina espiritual. Disfrutaba secretamente cuando otros notaban sus prácticas devotas. Le gustaba que la consideraran santa. Se molestaba cuando alguien recibía reconocimiento o responsabilidades en la parroquia que ella creía merecer más. En la oración, en lugar de humillarse ante Dios, se presentaba como si le estuviera haciendo un favor. «Mira, Señor, cuánto rezo por ti. Mira cuánto me sacrifico. Mira cuánto te amo, no como esos otros que apenas te buscan». Su oración era un monumento a su propio esfuerzo espiritual. Cuando murió y fue llevada ante Cristo, esperaba escuchar alabanzas por toda su devoción. Pero en cambio, el Señor le mostró algo que la pulverizó. Le mostró al fariseo del Evangelio orando en el templo diciendo: «Te doy gracias porque no soy como los demás hombres». Y le dijo: «Tú eras exactamente como él». Cristo le mostró cómo su corazón estaba lleno de orgullo espiritual. Le mostró cada vez que se sintió superior a otros, cada vez que juzgó a alguien por no ser tan devoto como ella, cada vez que su oración fue una exhibición de sus propios méritos en lugar de un reconocimiento de su miseria. Le mostró algo aún más devastador: que muchas de sus prácticas devotas no habían sido actos de amor puro, sino formas de alimentar su ego espiritual, que había convertido la vida de oración en un sistema de puntos donde ella se calificaba a sí misma y calificaba a otros, que había usado la religión para sentirse importante, especial, elegida, mientras miraba a otros por encima del hombro. Y luego Cristo le mostró algo que la rompió completamente. Le mostró a una mujer simple que apenas sabía leer, que trabajaba de sol a sol limpiando casas, que solo podía ir a misa los domingos porque tenía que trabajar el resto de la semana, que rezaba un rosario apresurado mientras hacía sus tareas porque no tenía más tiempo. Pero esa mujer rezaba con un corazón humilde, reconociendo su pequeñez, sin juzgar a nadie, amando a Dios con sencillez total. Y Cristo le dijo: «Ella está en el cielo». Entró directamente, sin purgatorio, porque su corazón era puro. Y tú, con todas tus devociones, con todas tus horas de oración, llevas 30 años aquí porque tu corazón estaba lleno de ti misma. Esta mujer llevaba 30 años en el purgatorio cuando Teresa la vio, y le faltaban muchos más, porque la soberbia espiritual es uno de los pecados más difíciles de purgar. Es un cáncer que contamina incluso las obras más santas. Es el pecado que hizo caer a Lucifer, el más brillante de los ángeles. Y aquí está el terror de este error. Ataca precisamente a quienes más buscan a Dios. Los tibios no sufren soberbia espiritual porque no tienen de qué sentirse orgullosos espiritualmente. Pero quienes rezan mucho,
quienes ayunan, quienes sirven en la iglesia, están en constante peligro de caer en este veneno mortal. Santa Teresa lo sabía por experiencia propia. Ella misma confesó que durante años había luchado con este demonio. Se había sentido especial por sus experiencias místicas. Se había comparado con otras religiosas. Se había molestado cuando sus consejos no eran seguidos. Tuvo que pasar por purificaciones terribles antes de alcanzar la verdadera humildad. Este error tiene manifestaciones muy sutiles. Es sentirte molesto cuando otros no aprecian tu servicio en la parroquia. Es pensar que tú sabes más de espiritualidad que otros porque lees más libros religiosos. Es creer que tu forma de rezar es superior a la de otros. Es sentir secreto desprecio por los católicos que consideras superficiales o tibios. Es ofenderte cuando alguien te corrige en temas de fe, porque tú crees saber más. Es querer que otros noten cuánto oras, cuánto ayunas, cuánto sirves. Es sentir que Dios debería estar agradecido contigo por todo lo que haces por Él. Es molestarte cuando Dios no responde tus oraciones como esperas, como si Él te debiera algo por tu devoción. Es mirar con lástima condescendiente a quienes no tienen tu nivel de compromiso religioso. Es pensar que mereces más gracias especiales porque te esfuerzas más. Es creer que tu camino espiritual es el correcto y que otros están equivocados si no siguen tu mismo estilo de devoción. Santa Teresa escribió algo que debería hacernos temblar. La verdadera humildad consiste en estar contentos con que otros nos superen en todo. Y añadió, más vale un acto de verdadera humildad que todas las penitencias del mundo. Ella vio que las almas más sorprendidas en el juicio particular son precisamente las personas devotas que descubren que su devoción estaba contaminada de soberbia. Creían estar muy cerca de Dios, pero en realidad estaban muy cerca de sí mismas. Creían estar construyendo santidad, pero estaban construyendo monumentos a su propio ego espiritual. El remedio que Santa Teresa enseñó es humillante pero liberador. Cada noche antes de dormir, reconoce ante Dios que todo lo bueno que hiciste ese día fue por su gracia, no por tu mérito. Que sin Él no puedes hacer nada. Que tus mejores obras están contaminadas de imperfecciones. Que necesitas misericordia tanto como el peor de los pecadores. Y cuando te des cuenta de que te estás comparando con otros o sintiéndote superior, detente inmediatamente. Recuerda tus propias miserias. Recuerda tus caídas. Recuerda que si Dios te ha dado gracias para orar o servir, es precisamente eso, un regalo inmerecido, no un logro personal. Porque el día que te presentes ante Dios, no te preguntará cuánto rezaste o cuánto ayunaste. Te preguntará, ¿lo hiciste con humildad? ¿Lo hiciste por amor puro o por amor propio? Y esa pregunta revelará la verdad que quizás has estado ocultando incluso de ti mismo. Solo queda un error más por revelar. Bueno, en realidad 2, pero están tan unidos que Santa Teresa los reveló juntos. El 9º y el 10º error son los que ella advirtió con más fuerza porque son los más devastadores, los que retienen a más almas en el purgatorio, los que casi nadie reconoce en vida. Prepárate para el final de esta revelación que podría cambiar tu eternidad. Llegamos finalmente a los 2 últimos errores, los que Santa Teresa guardó para el final, porque son los más devastadores de todos. El 9º y el 10º están tan entrelazados que es imposible separarlos. Juntos forman lo que ella llamó la doble cadena que atas a más almas en el purgatorio que cualquier otro pecado. El 9º error es vivir sin verdadero arrepentimiento. Y el 10º es posponer la conversión hasta que sea demasiado tarde. Durante su visión, Santa Teresa vio algo que la hizo llorar más que todo lo demás. Vio almas que habían sido católicas practicantes toda su vida, que habían ido a misa, que habían rezado, que habían hecho obras buenas, pero nunca se habían arrepentido de verdad. Nunca habían experimentado esa conversión profunda del corazón donde uno se ve a sí mismo como realmente es.
miserable, necesitado, pecador hasta la médula. Vio a un hombre en particular que había confesado sus pecados durante décadas. Iba a confesión regularmente, decía sus pecados, recibía la absolución, cumplía su penitencia. Pero era todo mecánico, rutinario, superficial. Confesaba con la boca, pero su corazón nunca se rompió verdaderamente. Nunca lloró por sus pecados. Nunca sintió el horror de haber ofendido a un Dios que lo amaba infinitamente. Nunca experimentó esa contrición perfecta que nace del amor y no solo del miedo al castigo. Se confesaba del mismo pecado mes tras mes, año tras año, pero nunca cambió realmente. Decía, lo siento, pero no estaba realmente arrepentido. Decía, no lo volveré a hacer, pero ni siquiera intentaba luchar contra sus malas inclinaciones. Su confesión era un trámite, no un encuentro transformador con la misericordia divina. Y lo peor, siempre posponía su verdadera conversión. Se decía a sí mismo, algún día lo haré bien, algún día me tomaré en serio mi vida espiritual, algún día dejaré este pecado definitivamente, algún día me entregaré completamente a Dios. Pero ese algún día nunca llegó, porque murió inesperadamente en un accidente. Cuando se presentó ante Cristo, experimentó por primera vez en su vida el verdadero arrepentimiento. Vio con absoluta claridad la gravedad de sus pecados, el amor infinito que había despreciado, todas las gracias que había desperdiciado, y se arrepintió con todo su ser. Pero era demasiado tarde para merecer el cielo directamente. Su arrepentimiento en vida había sido tan tibio, tan superficial, que ahora debía purgar décadas en el fuego que finalmente quemaría toda la escoria de su alma. Este hombre llevaba 40 años en el purgatorio cuando Teresa lo vio, y le faltaban muchos más. Y ella escuchó su lamento. Si hubiera llorado un solo día en vida por mis pecados como lloro ahora, habría evitado décadas de este sufrimiento. Si me hubiera convertido de verdad cuando tuve tiempo, cuando Dios me llamaba una y otra vez, no estaría aquí. Santa Teresa vio que estos dos errores están unidos porque uno lleva al otro. Quien no se arrepiente de verdad, siempre pospone su conversión. Y quien pospone su conversión, nunca llega al verdadero arrepentimiento. Es un círculo vicioso mortal que atrapa a millones de almas. Vio personas que decían, soy joven, ya tendré tiempo de ser santo cuando sea viejo. Y murieron jóvenes. Vio personas que decían, primero disfrutaré la vida, después me arrepentiré. Y murieron sin tiempo para arrepentirse. Vio personas que decían, este pecado lo dejaré mañana, pero no hoy. Y el mañana nunca llegó. Vio almas que habían escuchado miles de homilías, cientos de llamados a la conversión, innumerables inspiraciones del Espíritu Santo, pero siempre encontraban excusas para posponer. Siempre había algo más importante que atender primero. Siempre era mal momento para cambiar radicalmente. Y Santa Teresa escuchó las palabras de Cristo resonando en toda esa visión. Hoy, si escucháis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana. Pero muy pocos tomaban en serio ese hoy. La santa comprendió que estos dos errores son los más peligrosos porque nos roban el tiempo. Y el tiempo es lo único que no podemos recuperar. Cada día que pospones tu conversión es un día perdido para siempre. Cada confesión superficial sin verdadero arrepentimiento es una gracia desperdiciada. Cada vez que ignoras la voz de Dios que te llama a cambiar, endureces un poco más tu corazón. Pero hay esperanza. Y aquí está el camino de liberación que Santa Teresa vio y que Cristo le mandó enseñar al mundo. Primero, un acto de contrición perfecta. No basta con lamentar tus pecados por miedo al infierno o al purgatorio. Debes lamentarlos porque has ofendido a Dios, que es infinitamente bueno y merece todo tu amor. Toma tiempo cada día para contemplar el crucifijo y preguntarte, ¿soy yo quien puso esos clavos en sus manos con mis pecados? Deja que tu corazón se rompa de verdad. Segundo,
confesión frecuente y bien hecha. No vayas a confesarte como quien cumple un trámite. Prepárate con examen de conciencia serio. Confiesa con verdadero dolor. Propón firmemente la enmienda y lucha de verdad contra tus pecados. No te conformes con decir las palabras correctas. Busca la transformación real. Tercero, no pospongas ni un día más tu conversión. Hoy mismo, ahora mismo, toma la decisión radical de cambiar. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No esperes a sentir ganas. No esperes a mañana, porque nadie te garantiza que tendrás un mañana. Cuarto, abraza la penitencia voluntaria. Ayuna, da limosna, ora con intensidad. No porque Dios necesite tus sacrificios, sino porque tu alma necesita aprender a morir a sí misma. Cada acto de penitencia en vida es sufrimiento que no tendrás que padecer en el purgatorio. Quinto, vive cada día como si fuera el último, porque podría serlo. Pregúntate cada noche, si muriera esta noche, ¿estaría preparado para presentarme ante Dios? Si la respuesta es no, entonces no duermas hasta que estés en paz con Él. Santa Teresa vio que las almas que entran directamente al cielo son aquellas que vivieron en estado de conversión constante. No esperaron a ser perfectas para empezar. Empezaron imperfectas, pero con un corazón verdaderamente arrepentido y dispuesto a cambiar cada día. Ya conoces los 10 errores. Ya sabes qué te espera si los sigues cometiendo. Ya sabes el camino de liberación. Ahora solo queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿La ignorarás como tantos otros? ¿La pospondrás para después? ¿O tomarás la decisión más importante de tu vida en este preciso instante? Has llegado hasta el final de esta revelación que Santa Teresa de Ávila recibió directamente de Cristo. Ahora conoces los 10 errores que retienen a las almas en el purgatorio. Errores que quizás has estado cometiendo durante años sin darse cuenta de su gravedad eterna. Recapitulemos rápidamente lo que hemos descubierto. El primer error es la tibieza disfrazada de prudencia, esa mediocridad espiritual que se conforma con lo mínimo mientras justifica su falta de fervor. El segundo error es juzgar el corazón del prójimo, atribuyendo intenciones malas a otros, cuando solo Dios puede leer los corazones. El tercer error es la oración sin compromiso de cambio. Rezar con los labios, pero resistirse a la transformación que Dios pide. El cuarto error es desperdiciar el tiempo que Dios nos regaló, malgastando horas preciosas en frivolidades mientras descuidamos nuestra salvación y la de otros. El quinto error es la caridad selectiva. Amar solo a quien nos conviene mientras cerramos el corazón a quien nos incomoda. El sexto error es el maltrato oculto en el hogar, tratar a nuestra propia familia peor que a los extraños. El séptimo error son las palabras que destruyen almas, esa lengua descontrolada que siembra chismes, murmuraciones y división. El octavo error es la soberbia espiritual oculta, ese orgullo sutil que contamina incluso nuestras devociones más santas. Y los errores noveno y décimo, unidos en una cadena mortal: vivir sin verdadero arrepentimiento y posponer la conversión hasta que sea demasiado tarde. Estos 10 errores no son invenciones humanas ni exageraciones piadosas. Son advertencias que vienen directamente del cielo, reveladas a una de las más grandes místicas de la Iglesia, una doctora que experimentó el amor de Dios de formas que nosotros apenas podemos imaginar. Y si ella, con toda su santidad, tembló al ver estas verdades, ¿cuánto más deberíamos temblar nosotros? Pero escucha esto con atención. No te he compartido esta revelación para llenarte de miedo paralizante, sino para darte el regalo más precioso que alguien puede recibir, la oportunidad de cambiar mientras aún tienes tiempo. Porque en este preciso momento, mientras lees o escuchas estas palabras, estás vivo. Tu corazón late, respiras, tienes uso de razón, y eso significa que todavía tienes la oportunidad que millones de almas en el purgatorio darían cualquier cosa por tener: la oportunidad de evitar décadas de sufrimiento purificador.
Cada error que acabas de conocer es un error que puedes comenzar a corregir hoy mismo, no mañana, no la próxima semana, no después de que termines este proyecto o después de las vacaciones o cuando las cosas se calmen. Hoy, ahora, en este instante. Si reconociste la tibieza en tu vida, puedes tomar la decisión ahora mismo de buscar a Dios con todo tu corazón. Si te diste cuenta de que juzgas a otros constantemente, puedes comenzar ahora mismo a reemplazar esos juicios con excusas caritativas. Si tu oración ha sido superficial, puedes arrodillarte ahora mismo y pedirle a Dios que rompa tu corazón de verdad. Si has estado desperdiciando tu tiempo, puedes tomar la decisión ahora mismo de usar cada hora como si fuera la última que Dios te regala. Si tu caridad ha sido selectiva, puedes comenzar ahora mismo a orar por esa persona que más te cuesta amar. Si has maltratado a tu familia, puedes pedirles perdón ahora mismo y comenzar a tratarlos con la ternura de Cristo. Si tu lengua ha sido instrumento de destrucción, puedes tomar el propósito ahora mismo de guardar silencio antes que herir. Si la soberbia espiritual se ha infiltrado en tu corazón, puedes humillarte ahora mismo reconociendo que todo lo bueno en ti viene de Dios, no de tus méritos. Y si has estado posponiendo tu conversión, puedes decir ahora mismo, no más. Hoy es el día. Hoy me entrego completamente a Dios. Santa Teresa vivió estos cambios en carne propia. Ella pasó años cometiendo muchos de estos errores. Pero el día que finalmente se rindió por completo a Dios, el día que dejó de posponer y se arrepintió de verdad, su vida se transformó de tal manera que se convirtió en uno de los faros espirituales más brillantes de toda la historia de la Iglesia. Y si Dios pudo hacer eso con ella, puede hacerlo contigo. No importa cuántos años has vivido en tibieza, no importa cuánto daño has causado con tu lengua, no importa cuán profundamente arraigados estén estos errores en tu vida, la gracia de Dios es más poderosa que todos tus pecados juntos. Pero necesitas dar el primer paso. Necesitas decir sí. Necesitas comenzar ahora. Imagina por un momento que mueres esta noche. Imagina que en unas horas estás frente a Cristo, viendo tu vida entera desplegada ante ti. ¿Qué verás? Verás una vida de conversión constante, de lucha diaria contra estos errores, de búsqueda sincera de santidad. O verás años desperdiciados, oportunidades ignoradas, llamados de Dios, que silenciaste una y otra vez. La diferencia entre el cielo directo y décadas en el purgatorio puede estar en la decisión que tomes en este preciso momento. Santa Teresa te ha advertido. Cristo te ha llamado. El Espíritu Santo te está inspirando ahora mismo mientras escuchas o lees estas palabras. La pregunta es, ¿qué harás con esta gracia? No dejes que esta revelación sea una más de las miles de cosas edificantes que has escuchado y que olvidaste al día siguiente. No permitas que el enemigo te robe esta oportunidad susurrándote que ya cambiarás después, que no es tan grave, que tienes tiempo. Porque no sabes si tienes tiempo. Nadie sabe cuándo será su último día. Si algo de lo que has escuchado hoy tocó tu corazón, si reconociste aunque sea uno de estos errores en tu vida, toma acción inmediata. Ve a confesarte esta misma semana con verdadero arrepentimiento. Dedica una hora completa esta noche a orar de verdad, rompiendo tu corazón ante Dios. Pide perdón a quien has herido. Comienza hoy mismo a vivir como si cada día fuera el último, porque algún día lo será. Y recuerda siempre las palabras que Santa Teresa escribió después de su visión. Si supieran lo que he visto, no habría un solo cristiano que no cambiara su vida radicalmente en este mismo momento. Tú has visto lo que ella vio. Ahora sabes lo que ella sabe. La pregunta es, ¿cambiarás radicalmente tu vida en este mismo momento o dejarás pasar esta gracia como has dejado pasar tantas otras? Si este mensaje ha transformado tu comprensión del purgatorio y te ha dado las herramientas para evitar años de sufrimiento, suscríbete a este canal para recibir más revelaciones de los santos que pueden cambiar tu eternidad. Dale like
si te comprometes a comenzar hoy mismo a corregir estos errores. Y comparte este video con alguien que amas, porque compartir esta advertencia podría ser el acto de caridad más grande que hagas en tu vida. Salvar a alguien de décadas en el purgatorio. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti. Que la Santísima Virgen María te cubra con su manto. Y que el Espíritu Santo te dé la fuerza para comenzar hoy mismo el camino de conversión que evitará que estos 10 errores te retengan lejos del cielo. El tiempo es ahora. La decisión es tuya. Que Dios te bendiga.